Un excelente trabajo de investigación pormenorizada, amplia, trascendente como siempre, reúne el trabajo de investigación periodística de María Belén Arroyo, mismo artículo que ya debe ser de la revisión y conocimiento, naturalmente a través de la lectura, del último número del magazine más querido por los ecuatorianos, la revista Vistazo. Fernando Luis Aires de la Cuna Santos Reins, un nombre bastante dilatado, ¿no? Fernando Luis Aires da Cuna Santos Reis, un ex alto funcionario ejecutivo brasileño, está hoy en manos de la justicia de su país. Firmó un pacto para delatar a quienes fueron parte de la red de sobornos, señoras y señores, a cambio de convenios a favor de la constructora Odebrecht. Este andamiaje de coimas para conseguir contratos acaba de salir a luz pública por documentos oficiales en propiedad y revisión también de la Unión Americana. Estados Unidos ya cuenta con estos documentos, según comienza informando en este análisis investigación la compañera María Belén Arroyo, a cuya presencia y asistencia saludamos y agradecemos. Ella está aquí con nosotros. María Belén, muchas gracias por esta nueva satisfacción de tenerla acá y muy buenos días. Entre el año 2007 y el 2016 aproximadamente, Odebrecht provocó el pago de $33.5 millones en coimas y sobornos a oficiales gubernamentales ecuatorianos. Los beneficios para la empresa, dice usted, relacionados con estos pagos corruptos, llegan más o menos a $116 millones. Esto según el informe del Departamento de Justicia de la Unión Americana de los Estados Unidos, y especifica el caso del contrato que entre el 2007 y el 2008 tuvo problemas técnicos. El documento menciona que mediante arreglos con un intermediario que tenía control sobre los contratos públicos, se solucionaron aparentemente estos problemas. Odebrecht, agrega usted, es uno de los lados en el triángulo de la corrupción, destapado en su propio país, en su sede institucional, en el Brasil. Y esto ha salpicado a varios gobiernos de América Latina. Lamentablemente Ecuador no ha sido la excepción, definitivamente no es la excepción. Petrobras, de capital mayoritariamente estatal, y OAS, constructora de capitales privados, completan esta figura cuyas dimensiones empiezan a conocerse luego de la investigación Lava Jato. Este joven ejecutivo privado, Santos Reins, vivió en Ecuador. Fue representante, como ya dijimos, de Odebrecht, mientras Lucio Gutiérrez fue presidente de la República. Él lo conoce, entiendo. En 2006 se hizo cargo de la división ambiental, tenía línea directa con Marcelo Bahía Odebrecht, quien fuera el hombre fuerte de la empresa. Marcelo, hoy detenido, fue sentenciado, señores oyentes, para quienes no lo sabían, Marcelo Odebrecht, que tanto ustedes han escuchado en los medios internacionales y nacionales durante estos últimos meses, está detenido. Ha sido sentenciado
a 19 años de cárcel por los delitos de corrupción. Y Santos Reis asistió a reuniones entre ejecutivos y figuras del poder político entre los años 2010 y 2011. En los mensajes de celular de Marcelo Odebrecht se lo identifica con las siglas de FR. Y por esos años ocurrió la multiplicación de los contratos para la constructora en Ecuador. Esto luego de que cayera en desgracia a fines del 2008, tras presentarse problemas técnicos en la reciente inaugurada Central Hidroeléctrica San Francisco, que motivaron precisamente el coraje del presidente Correa y la expulsión de este ejecutivo. En la trama del intercambio de favores hay un elemento presente en Brasil, y es el aporte para campañas políticas. Todo esto que estoy leyendo pertenece a la investigación y al estilo de nuestra invitada, siempre importante, siempre trascendente, y por eso ratifico mi especial agradecimiento por su generosa presencia tan temprano y en una mañana tan fría, mañana quiteña fríísima. La pregunta es, ¿fue Odebrecht uno de los aportantes de la campaña presidencial de Alianza País, como insinúan medios brasileños? La revista Vistazo consultó a quién fue entonces el responsable de la colecta de aportes. ¿Quién era? Era el hermano del señor presidente de la República, Fabricio Correa. Fabricio Correa. Sí, no me ofrecieron, tampoco hubiera aceptado. No me ofrecieron, tampoco hubiera aceptado. Las FARC me quisieron entregar $100,000 para campaña. Aporte que tampoco acepté. Evoca la reunión en la que participó un coronel retirado que habría actuado como enlace. Y aclara que él responde por el manejo de 27 páginas de contribuyentes, a quienes limitó el aporte en $50,000. No puedo hablar de la etapa desde que Rafael salió del ministerio y armó la organización política Alianza País, sino de la campaña 2006. Hubo contratistas que buscaron, pero yo no los permití, yo no lo permití. Le ha dicho a María Belén, el entrevistado, hermano mayor, Fabricio Correa, hermano mayor del señor presidente de la República, hasta ahora. El hermano del señor presidente, quien es ingeniero, fue subcontratista de Odebrecht en la ejecución del Parque Lagos en la presa Chongón, a través de la empresa Aplitec. Repito, este es un párrafo muy importante y el conocimiento pertenece precisamente a la periodista aquí presente y a la revista que ha publicado ya toda la entraña y estructura de este episodio malhadado para nuestro país y nuestra institucionalidad gubernamental. El hermano del presidente, quien es ingeniero, fue subcontratista de Odebrecht en ejecución del Parque Lagos en la presa Chongón a través de la empresa Aplitec. Me da comunicación el instante en que Fabricio tenga la bondad de acercarse, si lo hace. Su compañía también hizo una obra de menor cuantía contratada por Odebrecht en la Central San Francisco. Correa aclara que él alertó a su hermano. El Correa
más grande, podríamos decir en términos juveniles, ¿no? El Correa Grande alertó a su hermano, el más pequeño, sobre los problemas técnicos en la central. En familia, así era la cosa. El señor presidente era el hermano menor. Me buscó el gerente de Odebrecht y le dije, vea pana, devuelva los 13 millones de premio, y pida a Brasil 100 millones para arreglar las embarradas que han hecho. Esto le dijo el hermano mayor, Fabricio Correa, a este caballero brasileño. Pero Fabricio niega haber sido intermediario de la empresa y resalta que por pedido del presidente solicitó a la constructora corregir sus errores en una única reunión. En San Francisco, obra muy conocida, muy popular, por las circunstancias que todos sabemos ocurrió desde el inicio. Una mala administración constructora, mala administración técnica, mala visualización propiamente de la obra, que nos enredó con la empresa brasileña desde siempre, se podría decir. Bueno, en San Francisco hubo también otros pecados graves. La Comisión de la Deuda Externa detectó que el crédito con Bandes, que financió el 80% del monto original, era lesivo para nuestro país. El costo inicial era 287 millones, pero tras la firma de 10 adendums, modificaciones al contrato, adendums o adendas, modificaciones al contrato, práctica común de la constructora. ¿Para qué? Para reajustar los precios. Entonces, de 286,8 millones, o sea, 286,800,000 dólares que costaba la obra, pasó o subió a 369 millones. Todavía las cifras eran conservadoras, eran realistas. Luego pasamos a ser multimillonarios en dólares, pero multimillonarios en dólares. Y los ladrones que no vienen a ser ladronzuelos, ya pensaban en cantidades asombrosas a las que no habían estado. Esto como comentario de quien lee el artículo de María Belén Arroyo. Este periodista dice lo que acabaron de escuchar. Nos enseñamos, ya comenzó a manejar el aparato burocrático, los actores burocráticos que beneficiaron y se beneficiaron en los temas con la empresa brasileña. Comenzamos, incluso los periodistas que describíamos las alturas, latitudes y costos de las obras, nos enseñamos a millonadas gigantescas, sin averiguar quizá, oiga, ¿y por qué cuesta tanto? Hasta esa fecha, el precio, por ejemplo, de San Francisco subió a 369 millones de dólares. Y a fines de septiembre, estamos hablando del año 2008, a fines de septiembre del 2008, la firma brasileña fue expulsada. ¿Se acuerdan lo que dijo el señor presidente cuando le expulsó a esta empresa? Volvió en el 2011. Volvió campante para recibir contratos adicionales cuyo denominador común es, al fin de cuentas,
la variación entre el precio original y el valor final pagado por el Estado. Central Pucará, Central Manduriacu, Obra Vial Ruta Viva, remoción de tierras en Refinería del Pacífico. Todas estas obras, a su vuelta, después de que Correa se dio un abrazo muy afectuoso con su colega y compañero cupular del partido que ha dominado, con este enfoque estratégico que soñó el desaparecido Fidel, y que todos dieron a parar en Sao Paulo, la ciudad brasileña que abrigó una concurrencia masiva de estos nuevos líderes, que llevaron diferentes nombres: presidentes bolivarianos, presidentes revolucionarios, presidentes ciudadanos, en fin, ustedes recuerdan. Bueno, en el 2011 regresa campante la empresa brasileña. Todo esto consta en el reportaje tan importante y en la investigación periodística de la revista Vistazo, al comando la distinguida compañera María Belén. De aquí para adelante regresa campante, recibe contratos, los doy a conocer yo, y son muchísimos, ¿sí? Muchísimos. Repito: Central Pucará, Central Manduriaco, Obra Vial Ruta Viva, remoción de tierras en Refinería del Pacífico, ese campo abierto perfectamente, ¿qué se puede decir?, asfaltado, repleto de cemento. ¿Cuántos miles de sacos y toneladas de cemento gastarían en ese macroestadio que yo lo denomino, ¿no? Y hay un ministro que se dio gusto con esta obra. Y en silencio, en secreto, venían informaciones y las primeras fotografías justamente de la revista Vistazo y de otros medios audiovisuales de nuestro país. Bueno, entonces seguía Manduriacu, la obra vial Ruta Viva, ya el que sabemos, me refiero al exalcalde de Quito de esta temporalidad. Ya aparecía remoción de tierras en Refinería del Pacífico, Poliducto Pascuales Cuenca, trasvase Daule Vinces, todo lo cual supera los 1.200 millones de montos contratados. 1.200 millones en montos contratados. O sea, lo que el señor presidente manifestó cuando le sacó, quedó para luego de algunos meses pasar a valer dirían con palabra de hombres, digo, en el buen sentido, con palabra de hombres. Inventen ustedes la palabra. Este teatro duró muy pocos meses y luego sanearon, digamos, el impasse con un paquete de obras que pasó a valer 1.200 millones de dólares. Montos contratados, no estamos imaginando, son montos contratados, averiguados por esta periodista de excepción. Últimamente le fue adjudicada la fase 2, incluso de la construcción del metro de Quito, en consorcio con la firma Acciona. Ahí ya se inventaron esta coalición. Y bueno, el alcalde que acaba de cumplir un viaje inútil a la Unión Americana
Dice que él no firmó nunca, nada en absoluto. Sí, pero vamos primero a lo que el señor presidente argumentó cuando le sacó del país, anuló toda la fase contractual de San Francisco y muy molesto le dijo a la empresa brasileña, fuera de aquí. No podemos permitir que una empresa se burle como se burló de Brecht. Ustedes saben que quisieron cobrar la reparación de San Francisco, ¿verdad? Quisieron cobrar en un primer momento, así actuaba Brecht. Y si hubiera estado otro gobierno aquí, si hubiera estado el gobierno de Luis Gutiérrez, le pagaban. Se pagaba para que repare San Francisco. Cuando estuvo construyendo San Francisco, se atoró el topo. El topo que es con lo que construyen el túnel. Adivinen quién pagó 13 millones para sacar ese topo. El Estado. Cuando se le arregló la empresa. Y se llevaron el topo encima. Han estado acostumbrados a hacer la fiesta como el país. Y si hubiera habido otro gobierno que les pagaba para que nos repare San Francisco. Hoy ya están fuera del país, compañeros. Que entiendan que ya cambió el gobierno, ya se les acabó la fiesta. Entonces analizamos la parte jurídica, parte técnica, si teníamos capacidad técnica para seguir con las obras, y parte económica, vimos que riesgos, pero que lo podemos asumir, y sobre todo no se puede dar en impunidad lo que hizo esta empresa. Solamente cuando se les puso, ahí se mandaron, firmó todo lo que le habíamos pedido desde un primer momento. Por eso nos demuestra con qué clase de empresa estamos tratando. Así que se ratificó que se va. Y anteayer ya firmé el decreto, ratificando la expulsión y expulsando también a la firma fiscalizadora, porque también es responsable del desastre de San Francisco, que también son brasileños, para que vean cómo ha sido todo esto. O sea, venía una firma constructora brasileña, el fiscador también es brasileño. Panas del alma. ¿Qué pasaba ahí? Se le estaba dando un convidado de piedra, ¿verdad? Aunque también habían asociados nacionales a la fiscalización y tendrán que asumir las consecuencias, porque vamos a hacer juicios civiles y penales por lo que pasó en San Francisco. Así que Odebrecht se le fuera. Se trata de un problema entre un Estado soberano y una empresa que incumplió todo y que ha estado acostumbrada a burlarse de nuestro país. Y aquí las burlas se acabaron el 15 de enero del 2007, compañeros. Bueno, ¿cuántos meses pasarían? María Belén, muy buenos días. ¿Recuerda usted, María Belén, cuántos meses en la cronología que usted ha logrado establecer, ya con los testigos de época y naturalmente a la cabeza Fabricio, al que lo requerimos en este momento, y parece que en él no va a haber esa posibilidad de... Bueno, entonces preparamos el audio cuando conversó María Belén con Fabricio en la investigación para Vistazo. Aquí tenemos, no se preocupe, vamos a ponerle directamente al micrófono desde el celular. No nos confundamos, estamos bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Fabricio no quiere, dice, bueno, ya todo, debe decir, ¿no? Yo ya todo le informé a María Belén, en ese sentido, creo que rescataste la mayor parte de la historia, y algo habrá que comentar respecto a la lectura, porque yo no he contribuido para nada, salvo con esta grabación de archivo que acabo yo de pedir a los compañeros la hagan resonar. Pero hubo una grabación que yo recuerdo cuando volvió, después de que vino acá, muchas veces he especificado aquello, vino en visita al Palacio Nacional el presidente Lula, ya en ese entonces expresidente. Y entonces el presidente Correa dijo lo siguiente. Tremendamente beneficioso, tuvo que reconocer todo lo que le exigíamos, reparar San Francisco, indemnizaciones, etcétera. En consecuencia, reconociendo todo lo que habían hecho, pagando lo que tenían que pagar el país, van a volver a trabajar en el país. Es una derrota total de Odebrecht y una victoria total del país. Bueno, eso dice usted, señor presidente. Estamos viendo que no fue una derrota, pues. De no estuviera preso el señor Marcelo Odebrecht, pues. Desde luego. Fue un arreglo que usted hizo. Incluso fue con avión nuevo al Brasil. ¿Cómo es este pasaje
configurado un seguimiento periodístico de la revista Vistazo. ¿Cómo transcurre este episodio? María Belén, muy buenos días. Gonzalo, buenos días a usted. Gracias por sus amables palabras para mí, para la revista, por su intermedio. Que haya un feliz año para toda su amplísima audiencia. Y nuevamente, gracias por esta invitación. Que Dios nos bendiga a todos, especialmente el 19 de febrero. Esperamos que sea un buen año para todo el país. Nuevamente, gracias. Estábamos comentando justamente de este tema. Hay un capítulo que ha sido poco analizado. Jan, buenos días. Un capítulo poco analizado, y es que en el ínterin de la detección, primero hagamos una pausa. Una parte que yo por razones de espacio le edité y esperaba que pudiera decirlo al aire, pero yo me comprometo a buscar el punto exacto de la grabación. El señor Fabricio Correa, claro, él determina que él es el que detectó las irregularidades, usted lo leyó. Pero él dice concretamente que en el medio se sabía cómo hicieron las cosas mal, cómo tomaron el agua para una turbina y esta agua estaba... ¿Eso lo dijo Fabricio a usted? Que él lo conocía y lo avisó y así se lo hizo saber a su hermano. Porque nosotros teníamos unas versiones que llegaron hasta Vistazo de personas que dijeron haber estado en una reunión donde el ingeniero Fabricio Correa actuaba como representante o intermediario de la compañía brasileña. Él ha negado enfáticamente haber sido intermediario y más bien nos ha indicado que en esa reunión estuvo en compañía de un asesor del presidente Correa en temas de agua, un ingeniero de apellido Mórtola, y que el único objetivo de esta única y exclusiva reunión fue condicionarle a la compañía y decirle: hay unos problemas, ya les detectamos, por favor reparen o salen. Entonces, este es un antecedente y nos parece que nos ilustra en este tema que recién está saliendo a la luz y que poco a poco está saliendo a la luz, lamentablemente más por pericias de la justicia en el exterior que por nuestros engranajes judiciales aquí en nuestro país. El señor expresidente de Brasil ya a esa fecha, el presidente Lula, muy famoso en el continente y en el mundo, ¿no? Él se convirtió en lobista de Odebrecht. Le conquistaron seguramente el padre de don Marcelo, que no ha dejado del todo su actividad en la empresa, renegando con su hijo, pero entre los dos son los que manejan. Pero el que le introduce un sello inconfundible de una corrupción terrible y unas metodologías especiales, incluso con un código técnico que ha descubierto nuestro compañero periodista y editor de la revista Criterios, Jan Cano, a quien saludamos muy cordialmente en esta mañana. Jan, bienvenido. La cordial bienvenida igualmente con María Belén Arroyo. Entonces, seguimos adelante. Eso de que Fabricio dijo en un momento dado: yo puedo representar a mi hermano, yo puedo introducirme en este negocio de reconciliación para partir. ¿Quién reconcilió a quién? Pero alguien se ilusionó por las obras. En este caso debe ser los ejecutivos de la compañía. Estamos desperdiciando, y alguien desde aquí le dijo: hay un conjunto de obras inconclusas, unas y otras que queremos comenzar. Ya el boom petrolero en términos de liquidez y financiamiento a esta hora ya debió haber aparecido en la realidad económica de nuestro país. Entonces seguimos adelante. Precisemos, sin embargo, que en enero del 2008, y si no estoy mal es el 21 de enero, tenemos el documento citado en un informe de Contraloría, se firma un documento confidencial entre Fabricio Correa y la empresa OAS. Documento mediante el cual... Esta es otra empresa brasileña. Esta es otra empresa brasileña, y en este documento el ingeniero Correa se compromete a ser el representante, y se habla en este documento de desarrollar obras de mutuo interés.
Entonces, esto nos introduce a este actor del triángulo de corrupción destapado en Brasil. Y el triángulo, hablamos de Odebrecht, OAS y Petrobras, porque por ahí son las investigaciones encausadas en Brasil. Este elemento nos hace pensar ya en la aparición de esta empresa OAS, que, como hablamos en el año 2008, enero, todavía no eran públicos los problemas de San Francisco. Todavía no habían sido detectadas estas fallas técnicas que precisamente por el trabajo acucioso de Cristian Zurita y otros periodistas salieron a la luz los problemas en primera fase. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en OAS es la empresa que toma la obra inconclusa en el proyecto multipropósito Baba. Este es otro proyecto, es un proyecto que tiene una historia larguísima, como de 30 años, entre diseños, rediseños, una figura de financiamiento, unos créditos del Banco Interamericano de Desarrollo por $78 millones en un momento. Tiene unos cambios muy grandes en bruscos. Pero al final de cuentas, con la salida de Odebrecht, lo asume la empresa OAS, representada ya por el ingeniero Correa. Una de las preguntas es, bueno, ¿se trata solamente de un cambio de nombre con el antecedente de que el ingeniero Correa había sido subcontratista de Odebrecht? Esa es una pregunta que yo pienso que algunos periodistas sí nos hemos hecho, y al formularle al ingeniero Correa un poco, él nos dice, yo traje a OAS al Ecuador en un contexto en que queríamos hacer mucha inversión privada en hidroeléctricas, pero llegó el mandato de la constituyente, de la Asamblea Constituyente, uno de los primeros mandatos, puso fin a las que serían obras, inversiones mineras e hidroeléctricas, y eso nos dejó sin piso. Esta es la versión de él. Sin embargo, hemos tratado de contrastar la información con la persona que hizo veeduría a los contratos de las empresas relacionadas con el hermano del presidente. Estamos hablando del ingeniero Pablo Chambers, y él nos explica que en su investigación detectaron que la misma maquinaria que hizo la obra para Odebrecht, también la hizo para OAS. Es decir, entendemos que puede haber un vínculo, un link entre las dos empresas, al menos en el proyecto multipropósito Baba. Entonces, comentaba que podría haber un link, esa parte yo creo que todavía está por investigarse. Tenemos la versión del veedor, ingeniero Pablo Chambers, que nos dice que en Baba ellos detectaron que la misma maquinaria hacía la obra con Odebrecht y con OAS, maquinaria registrada a nombre del ingeniero Correa. Entonces entendemos que todavía hay cosas por encontrar. Mucha tela que cortar. Aquí hay un interesante párrafo macro, que la revista de la Cámara de Comercio de Quito, donde luce Jean Cano y otros distinguidos colegas nuestros, María Belén, lograron, incluso, señores oyentes, tengan la bondad de ponerme atención, Jean ha logrado identificar el uso de un lenguaje codificado. Imagínense ustedes cómo la revelación mafiosa nos ha conducido incluso a esta novedad introducida ya en nuestra época. Odebrecht usaba un lenguaje codificado. Cuando yo leí este titular, regresé a ver, como es obvio, al autor de esta crónica de investigación, y encontré la siguiente temática de lectura. El Departamento de Justicia de Estados Unidos nuevamente agitó el avispero en América Latina. Primero fue el FIFA-Gate, y ahora, 10 meses luego de que estallara este escándalo de Odebrecht en Brasil, reveló que este grupo constructor pagó unos más o menos 788 millones en sobornos en África, en Angola,
en América, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Panamá, en Ecuador, en Guatemala, en República Dominicana, en Mozambique, en Venezuela, en Perú y en México. Todo el dinero fue para aceitar, como algunos pícaros también de nuestro escenario suelen decir, todo el dinero fue para aceitar las maquinarias estatales con el fin de que trabajen a favor, favoreciendo a sus contratos de construcción. Ok. Y dice en Ecuador, según el informe de las autoridades norteamericanas, autoridades gubernamentales, recibieron coimas por $33.5 millones, asunto y cuantía que usted, estimado amigo oyente, lo conoce. Pero todavía no se saben los nombres de los beneficiarios de la enorme red de corrupción liderada por Marcelo Bahía Odebrecht. Este ingeniero brasileño, que es casado, líder del grupo Odebrecht, está procesado por la justicia del Brasil. Y aquí viene la parte que nos interesa. Las autoridades dicen que este grupo se especializó en lavar dinero y en pagar coimas en Brasil y en el extranjero. Por lo de Brasil está detenido y condenado a 19 años, ¿no? De hecho, la confesión que tienen las autoridades norteamericanas es complementario al proceso de Brasil. Allí se evidenciaron y detallaron los mecanismos de entrega de sobornos. Entonces aquí, en los mecanismos de entrega de aceite o de sobornos, esta red, según el compañero Cano, usaba, y esto dice el proceso brasileño y confirmado por la justicia norteamericana, esto tiene que tomar muy en cuenta el lector y el oyente en este caso, tenía los sistemas MyWebDay y yo, como soy muy mal pronunciador del inglés, me ayudará a partir de este instante el compañero Jean Cano de la revista Criterios, contándonos esta partecita. ¿Cómo detecta usted de que Odebrecht usaba un lenguaje codificado? Mi querido Jean, muy buenos días, feliz año, qué bueno que estemos con María Belén los dos, ¿verdad? Por supuesto, es un privilegio. Gracias. Muchísimas gracias, Gonzalito, y a María Belén, feliz año también para ti. Bueno, esto, como bien mencionaba María Belén, pues es parte de la operación Lava Jato. Yeah. Y donde están, claro, donde empezó todo el lío con Petrobras, y están involucradas otras empresas, está Petrobras, está Odebrecht, OAS, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Queiroz Galbao, Engevix, Galbao, Méndez Jr. y UTC. Es decir, es una gran operación de control de corrupción. Y participan muchos fiscales, gran parte los mejores juristas del Brasil. Y dentro de todas las averiguaciones hay una acusación del Ministerio Público Federal de Brasil que tiene 114 páginas y donde está detallado cómo funcionaba toda esta mafia de Odebrecht. Claro, encabezado por Marcelo Odebrecht. Entonces, bueno, dan todos los nombres de la red, ¿no es cierto?, los hombres de más confianza, hombres y mujeres de más confianza de Marcelo Odebrecht, cómo ellos se comunicaban. Yeah. Y al momento de determinar cómo se comunicaban, pues aparecen estos dos sistemas informáticos, MyWebDay y Drowsys, ¿no?, en donde MyWebDay es la forma que ellos tenían de tener controlados los sobornos. Yeah. Y también mediante el lenguaje codificado, es decir, con alias, ¿no?, pues ellos se comunicaban con las personas a las quienes daban los sobornos y tenían un registro en hojas de cálculo normal en Excel, ¿no?, tipo Excel, en donde iban alimentando todo en varios países, en Brasil y en varios países del mundo. En cambio, Drowsys... ¿Eran nombres convencionales o distintos? No, utilizaban, por ejemplo, ellos, según la investigación de la justicia brasileña, utilizaban
una especie como de mercado. Entonces decían, estas son las verduras, estas son las hortalizas para tal, para cual, ¿no es cierto? Entonces, ese era como el nombre, los nombres claves. Pero esto era una cosa encriptada, o sea, es un sistema únicamente de Odebrecht para que funcione la red de mafia de lavado de dinero, ¿no? Para incluso la repartición. Por supuesto, es para la repartición en todos los países. Y esto es muy importante porque, como se menciona en la nota, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo único que está haciendo, y lo más importante, es tener los nombres, pero el fondo de cómo operaba todo esto y lo que va a funcionar aquí incluso en la justicia ecuatoriana es la investigación que casi ya viene más de un año en Brasil, con Petrobras, que ya se decía, claro, que ya se decía que había personas del Ecuador involucradas ahí, pero lamentablemente, como ya sabemos todos, pues parece que más actúan políticamente antes que jurídicamente. Vemos tiempos políticos, ven si es que es elecciones, si es que pues le golpea o no al gobierno y actúan. Entonces hemos pasado prácticamente un año sin conocer los detalles en general, o sea, pero miren, nosotros pudimos acceder a la investigación del Ministerio Público de Brasil accediendo por la página web. Es decir, las autoridades de aquí en Ecuador podían tranquilamente iniciar una investigación, como bien lo mencionado en los últimos días el fiscal Chiriboga, pero desde hace un año, o sea, no actualmente, no ahora, no empujado por la justicia extranjera. ¿Qué se podría agregar a este elemento que, caramba, es muy importante, que quiero entender este código? ¿En qué se le parece a otras lecturas que usted ha tenido, o a otras investigaciones que han sido, como usted es una periodista de investigación a plenitud, usted debe haber leído otros episodios de esta misma naturaleza, no incluso en nuestro continente, sino fuera de él? En fin, ¿a qué se parece esto? ¿Cómo inventaron esto? Porque a esto es de alta mafia, ¿no? A ver, yo más que hacer una analogía, lo que entendería es que hay unos niveles de sofisticación que solo hablan de una práctica y una práctica de larga data, y hablemos de que esta empresa tiene décadas en el mercado. Pero yo incorporaría otro actor en este entramado, y me parece que en esto debemos enfocarnos y hacer énfasis en las investigaciones locales. Y voy a mencionar que en el año 2008, a la par que se difundían los problemas en la central, había un estudio que hizo la Comisión para la Deuda Externa, que con todo el ímpetu creó el gobierno, y que dijo, vamos a identificar tramos de deuda que hayan sido ilegítimamente adquiridos por los gobiernos de la partidocracia del pasado. Y un capítulo fue específicamente dedicado a las deudas con este banco de Brasil. Y ¿Es la comisión que lideró Valencia? No, esta comisión, refréscame la memoria. Yo me acuerdo haber entrevistado a una economista, a una mujer, a un economista de apellido Canelos, si no estoy mal. Pero como también ha habido una proliferación de comisiones, no quiero cometer una exactitud. Esta es la comisión que presentó su informe en CIESPAL, si no me equivoco, pero no quisiera darte los nombres contundentes de los integrantes. Lo que sí es claro es que ellos establecieron que estos tramos, este tramo específicamente, este endeudamiento para este proyecto, tenía enormes problemas, generaba enormes perjuicios al país. Y uno aquí dice, voy a citar porque estoy viendo un informe que nos habla de casos paradigmáticos y toma 10 ejemplos de proyectos, de megaproyectos en América, ejecutados con créditos Bandes, y especifica en caso por caso, y el caso emblemático escogido por Ecuador es San Francisco, y nos dice, los argumentos más sólidos de la ilegalidad son las cláusulas, y menciona 1.1.1 y 5.3 del contrato de crédito que se permite
en que se permite a Bandes la capitalización de intereses del período de gracia, lo que en el Código Civil del Ecuador considera como anatocismo y se encuentra prohibido por este mismo y por el Código de Comercio. Entonces, menciona aquí que se estableció justamente cómo era de lesivo el crédito, pero, y esta es una conclusión de los autores de este informe en la parte ecuatoriana, porque como insisto es un informe regional, dice que en base a las conclusiones de la comisión se inició un proceso de arbitraje del convenio de crédito ante la Cámara de Comercio Internacional de París. Ustedes recordarán que entonces se dijo, no se va a pagar, esto nos perjudica. Este ente, la Cámara de Comercio, falló a favor de Bandes y el Estado llegó a un acuerdo de reparación con Odebrecht, que finalmente volvió a operar y entregó la obra con las reparaciones en julio de 2012. Aquí quisiera hacer énfasis. Este caso develó la relación que existe entre el Estado brasileño, el Bandes, y los intereses económicos del consorcio Odebrecht. Este informe, habiendo sido escrito hace, creo que es en 2015 o 2014, no contiene todos los detalles que están ahora saliendo a la luz, pero ahora entendemos por qué están matizados. Como siempre tengo un problema con el tiempo. Y este tema, señores oyentes, tiene que continuar. Gracias a la gentileza de mis colegas periodistas, con todo el cariño les pido que sea a primera hora de mañana o a segunda hora de mañana, porque tengo yo un compromiso con el señor candidato general Paco Moncayo en este desfile de candidatos a la presidencia de la República, y él también tiene configurada naturalmente su agenda. Yo les pido a los oyentes y a mis invitados mil perdones, pero quiero asegurarme de esa comparecencia para contar con el mismo número multiplicado y más que eso, promocionado por los oídos de quienes han tenido la bondad de escucharnos, promocionado por lo que ellos irradiarán más adelante y por los que harán comentarios diversos en toda la sociedad ecuatoriana y capitalina. Entonces vamos a tener una sintonía impresionantemente grande y yo les pido muy comedidamente, no sé a qué apelar, María Belén y Jean, a ver si entonces nos reunimos para dar continuación. Nos quedamos en esa parte. Retomaremos unos 2-3 minutitos de lo que nos acaba de mencionar y ahí le seguimos. Ahora sí voy a tomar la precaución de disponer de tiempo suficiente porque esta historia es la historia más vergonzante para América, no solamente para nuestro país, que somos un istmo o una islita dentro de todo el daño que han irrogado a un montón de países en el mundo. Les pido muy comedidamente que mañana estemos entonces a la hora en punto. ¿En primera hora? ¿Les consulto? Creo que sí. Por supuesto, siempre. Ok, muchísimas gracias, ya, muchas gracias. Mañana, señoras y señores, estarán con nosotros nuevamente 10 minutos antes de las 7 de la mañana la periodista y editora de Vistazo, María Belén Arroyo. Cuento con su apoyo, María Belén, y cuento con su apoyo, Jean Cano, de la revista Criterios. Que bien estábamos en el seguimiento, pero esto, obviamente, tenemos material que se alargó. Ahora, el señor candidato está con nosotros. Señoras y señores, mi saludo cordial para el general Paco Moncayo. Los pelagatos le califican como el candidato de un rompecabezas y esto ya promociona la relación que vamos a obtener de él sobre lo que al interior
precisamente esta gran alianza de las izquierdas se ha logrado suscitar con una convocatoria y un liderazgo firme de el candidato presidencial general Paco Moncayo. Señoras y señores, volvemos en instantes buscando la verdad. Informamos a nuestra audiencia. Exa FM obtuvo el puntaje más alto en la